Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Andrés Morfín, que nos va a platicar de su carrera. Y hemos decidido dividir este video en dos partes. La primera nos va a hablar de la carrera de medicina como tal y la segunda parte nos va a hablar de su especialidad, que ya ahorita nos va a platicar en qué se especializó. Así que, hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctor Andrés, platícanos, ¿cuánto dura la carrera de medicina? Porque ya ves que dicen que la carrera de medicina es la más larga y la más difícil de todas las carreras, así que tú nos vas a platicar tu experiencia. ¿Cuánto dura tu carrera? La carrera de medicina es importante señalar aquí en Baja California que dura 7 años, 5 de carrera, o sea, 10 semestres, y uno de servicio social y uno de internado y otro de servicio social. Pero conforme vayan investigando distintas escuelas en otros estados, se darán cuenta que no es así en todos lados. Por ejemplo, tengo entendido que en la Universidad Autónoma de Jalisco, son 8 semestres, entonces son 4 años de carrera, pero eso del servicio y del internado, eso sí, en cualquier lado va a existir. Pero entonces, para que tengan como referencia, o son 6 años o son 7 años. Menos ya veo difícil que sea. ¿Y por qué se habla de un internado? ¿Por qué se habla de un servicio social que lo dicen que, pues, que es obligatorio y al final de cuentas pues, se cuenta como la carrera completa? La verdad es que sigue siendo muy necesario, a pesar de que hay un poquito de controversia sobre dónde se debe hacer el servicio social y si se debe o no se debe hacer. Pero el internado es bien importante porque básicamente es un año de estar viviendo en el hospital, estar constantemente en la situación hospitalaria, la situación clínica, todo lo que conlleva ahora sí el ejercicio de la medicina. Entonces, el internado básicamente va a ser eso, estar aplicando lo que aprendiste durante los 5 años previos. Y el servicio social es un año que, como su nombre lo dice, es un año de entregar tu servicio médico a principalmente poblaciones rurales o que están más alejadas de los centros urbanos. Entonces, básicamente esa es la diferencia. El internado terminas de aprender todo, o más bien de ejecutar todo lo que aprendiste, y el servicio social es un servicio comunitario en donde tú eres básicamente el médico de cabecera. Creo que algo súper común que les pasa a los estudiantes de medicina es que se tiene la idea de que saben todo y de todos. Entonces, ¿con qué conocimientos reales sales al egresar de la carrera? Sí, cuando tú sales de la carrera, que son los 5 años de escuela, la verdad es que sales con conocimientos básicos de lo que es la anatomía y la patología o las enfermedades humanas. Eso te permite tratar cosas generales, comunes y básicas. O sea, no porque terminaste la carrera de medicina quiere decir que puedas operar o que puedas hacer X procedimiento. Sí, durante el internado, que es donde afianzas todos esos conocimientos, aprendes muchas cosas. Y yéndonos a la cuestión quirúrgica, pues sí, ¿no? Puedes reparar heridas, puedes hacer distintas cosas. Pero definitivamente sales con conocimientos generales que vas afianzando en el internado y en el servicio. No, creo que también es una duda muy común. Entonces, ¿qué tipo de materias vas a ver? Porque anatomía, ¿ok? Pero ¿qué otras materias, o sea, te encuentras en la carrera de medicina? Por ejemplo, en UABC, seguramente en otras escuelas es distinto, pero yo me formé en UABC y en UABC se maneja una etapa básica y una etapa clínica. La etapa, básicamente, a la mitad de la carrera, tú tienes pues sí, digamos que son materias básicas, en donde del primero a quinto semestre vas a ver anatomía, fisiología, embriología, empiezas a ver un poquito de patología, pero en realidad no estás familiarizado con la cuestión clínica. De sexto a décimo empiezas a ver materias ya más concretas, cardiología, endocrinología, incluso te puedes meter ya un poquito a la cuestión quirúrgica, pero entonces se divide en dos, en lo básico que tienes que eh, empezar a conocer, que es donde mucha gente ya lo ve muy tedioso porque no ves realmente cómo lo vas a aplicar. Y ya en la cuestión clínica, que es donde, ok, esto que aprendí en segundo semestre, ya lo estoy viendo acá, ya lo estoy aplicando a la fisiología cardíaca, por decir algo, ¿no? Entonces, se dividen esas dos y tienes materias tanto muy básicas como ya específicas antes de egresar, ¿no? Ok, esa es una pregunta obligada, en que hay gente que piensa que al estudiar una carrera
no va a tener vida social, nunca más va a hablar con su familia, o sea, no va a poder hacer nada porque se la va a pasar estudiando, estudiando, estudiando y estudiando todas estas materias que estás diciendo. ¿Qué opinas de eso? Pues, híjole, habrá quien piense que es verdad. En mi caso particular y en la de muchas personas y amigos que tengo, no es cierto eso, para nada. Lo único que tú necesitas es sí ser un poquito disciplinado con los tiempos. De lunes a viernes, estar bien comprometido con lo que tienes que estudiar, con los temas que tienes pendientes, para poder el fin de semana estar libre y poder tener tus actividades, porque eso también es esencial. O sea, no es sano que tú estés toda la semana ocupado con cosas de la escuela, que estés estresado, que estés, no sé, que sientas que no tienes una vida social, pero eh, para mí eso es falso. Para mí eso es falso. Lo único que tienes que hacer es establecer bien tu rutina y saber qué tienes que leer día con día, cumplir con lo que tengas que hacer pendiente de las materias y la verdad es que yo no tuve ningún problema en ese sentido. Doctor Andrés, ¿tú dónde estudiaste el internado? El internado lo hice en la clínica número 30 y número 31 del IMSS, ahí en Mexicali. ¿Y es algo que tú escogiste? ¿Te tocó? ¿Cómo fue? Yo lo escogí, sí, yo lo escogí. Ujú. Pero el internado también puede ser, porque a muchos les pasa que, por ejemplo, viven en Guadalajara y les toca irse internado a otra ciudad. Eso también pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando terminas la carrera, pues obviamente, como en cualquier carrera va a haber promedios, ¿no? Y los promedios más altos, porque se hace una subasta al final, los promedios más altos son los que empiezan escogen primero. Entonces, si hay por decir, alguna plaza de mucho interés, pues obviamente los que tengan un promedio más alto van a ser los que primero escojan. Y si ya no alcanzaste, pues bueno, te vas a ir a otra parte, ya sea del estado o del país a hacer el internado. Y, o sea, quisiera que nos platicaras, o sea, ¿qué viviste tú en el internado? ¿Qué aprendiste en tu internado? La verdad es que el internado, yo creo que ha sido de los años que más he disfrutado de la carrera. O sea, mucha gente dice la residencia, y sí, la residencia, pues sí, es increíble, pero el internado, la verdad es que para mí fue muy, muy bueno en muchos sentidos. Primero, porque así como platiqué hace ratito, empiezas a aplicar lo que aprendiste y empiezas ahora sí realmente a enfrentarte a lo que es ser un médico, que eso es realmente cuando te enfrentas a ciertas situaciones, es muy difícil en ese momento, pero el hospital es el que te hace crecer como profesionista y también como persona. O sea, también me enfrenté a una situación que nunca se me va a olvidar, que fue el primer agradecimiento genuino que me dio la mamá de un niño que me tocó atender. Eso yo no lo, o sea, eso no lo experimentas en la carrera. Entonces, ese tipo de cosas, tu primera sutura, tu primer cierre de piel cuando estás en quirófano, aprender a dosificar ciertos medicamentos, simplemente la vida hospitalaria, que es la que realmente te hace crecer como profesionista, eso es lo que se aprende en el internado. Y pues todo eso lo pude vivir de una forma, pues yo diría que bastante fluida, porque no hubo algún inconveniente. Por ejemplo, lamentablemente para los que ahorita están en el internado, pues les tocó la pandemia, ¿no? Entonces ellos realmente vivieron una cosa que solo ellos podrán explicar, porque no me imagino cómo ha de ser estar en el internado en donde todavía estás en esa fase de aprendizaje y te tocó una pandemia de esta escala, ¿no? Otro punto que también me gustaría comentar es que tuve la fortuna de que mi papá también es médico y él justo antes de que se jubilara le tocó mi año de internado, entonces me tocó rotar con él. Entonces esa es otra experiencia que hizo que lo recordara con mucho, pues la verdad con mucho cariño el internado. Y a ver, eso te que dijiste eso de rotar. ¿Qué quiere decir eso? Pasas por distintas áreas dentro del hospital. Ujú. Sí, tú entras y cuando tú llegas está el jefe de tal servicio en donde te indica que tienes que ir y te dan tus rotaciones. Por lo regular son 2 meses por cada servicio. Mi primer servicio en donde roté fue ginecología y obstetricia. Entonces, desde el día uno ya estaba en los partos, ya estaba en las cesáreas, ¿no? Entonces, ya desde ahí es increíble. O sea, nada de eso te había tocado durante los meses previos o años previos. Al menos en la UABC, porque también hay otras escuelas en donde sí llevan los estudiantes a esos procedimientos. Entonces, al menos mi experiencia fue esa. Y ya son 2 meses, luego me tocó pasar a pediatría, luego medicina familiar, luego medicina interna. Entonces así vas terminando tu año, ¿no? Ahora, tengo una duda. ¿Es posible como reprobar el internado? ¿Te van calificando? ¿Cómo vas avanzando? Te califican, si hay exámenes por servicio, pero híjole, para que repruebes el internado está demasiado difícil. Más bien tendrías que hacer una falta. Tendrías que tener una situación ya eh,
no sé, alguna situación personal que hayas hecho durante el internado en donde sea ya muy grave para que te digan que tengas que repetirlo o tengas que hacerlo en otro lado. Pero en cuestiones académicas está muy, muy difícil que repruebes el internado. Sí, porque no es tal cual como exámenes, sino es pues la práctica, como estos. Son evaluaciones que te tienen que hacer porque tiene que haber una calificación, pero en realidad no es como para ver qué tan bien o qué tan mal andas en el sentido de si te van a reprobar. O sea, simplemente son evaluaciones y no, difícilmente vas a reprobarlo. ¿Y el servicio social, dónde lo hiciste? El servicio lo hice en el Valle de Mexicali, en el Ejido Delta. ¿Y es el mismo procedimiento que según el promedio tú escoges o cómo funciona con el servicio? Sí, igual. Igual, es exactamente igual. Ya platicaste que el servicio social es como entregar a la comunidad todos tus aprendizajes, que de hecho entrevisté también a una estudiante, bueno, egresada de enfermería y me dice que el servicio social es básicamente lo mismo en enfermería, pues en medicina también, pero algo que tú recuerdes, que aprendiste del servicio social que te gustaría comentar. Sí, el servicio social, como había comentado, básicamente es entregar tus conocimientos a una población rural durante un año, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia con el internado porque tú ya no tienes algún superior, tú ya no tienes un médico de base, tú eres el médico en ese momento. Entonces, inicialmente es un reto porque ya los medicamentos o el manejo que tú estés prescribiendo, pues ya es tuyo y es tu responsabilidad con los pacientes. Ellos obviamente van a esperar que el doctor que llegue es el que sabe todo, ¿no? Cuando todavía sigues en esta formación. Entonces, realmente lo que aprendí en el servicio fue confiar en mí mismo, tomar los conocimientos más el extra que uno tiene que leer y estar vigilando a los pacientes y darte cuenta que lo que funciona te hace que tengas más confianza en ti y lo que no, pues bueno, siempre uno tiene que aprender. Esta carrera también se trata de error y aprendizaje. Y básicamente yo creo que es eso, aprender a confiar en uno mismo. Algo que también suelen decir mucho del tema del internado, el tema del servicio social, que creo que va relacionado a lo que te decía de, es que no tienes tiempo, no vas a poder salir, es lo de hacer guardias. A ver, platícanos qué es eso de hacer guardias. Las guardias en el internado ahorita ya cambió. A mí me tocó hacerlas cada tercer día. Nosotros le decimos guardias ABC. Te asignan un número de guardia, pero una letra, y eso pues se está repitiendo, ¿no? Okay. Si yo soy guardia A, pues luego mañana sigue la B, luego la C y luego se repite la A. Entonces a mí me tocó cada tercer día. Y la guardia básicamente es, cumples tu horario, que es más o menos de 7:30 a 2 de la tarde, por así decirlo. Eso se puede extender dependiendo del servicio. Y cuando se acaben tus actividades de servicio, te asignan a un lugar para hacer tu guardia. Por ejemplo, cuando estás en urgencias, te quedas toda la guardia en urgencias, que por asignar un número de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Entonces ahí te quedas todo el día y pues ahí te toca de todo, ¿no? Te toca de todo. También puedes estar asignado a piso de cirugía, a piso de medicina interna y a piso de ginecología y obstetricia. Entonces es eso, cumples tu horario laboral, por así decirlo, y ya después te quedas todo el día y toda la noche hasta que toca el cambio de guardia. Pero todavía te quedas el siguiente día. Es por eso que ahí es lo pesado del internado y del servicio. Wow. Y, o sea, imagino que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana, o sea, todas horas puede tocarte hacer algo. Y si estás dormido, ¿qué pasa? Pues te tocan la puerta y te levantas. O sea, O sea, eso tienes que. no es problema que estés dormido. Ya ves que otra de las cosas que dicen, y porque a lo mejor por esa razón muchas personas pueden huir de medicina, es, me da miedo que fallezca alguien, ¿no? Que se muera alguien, dar esas malas noticias, la sangre, o soy muy sensible. ¿Cuál dijeras tú que es el perfil de un estudiante de medicina? Es una pregunta muy buena y no es tan fácil de contestar porque, pues bueno, cuando uno entra a la carrera no es como que estás acostumbrado a la sangre o estás acostumbrado a dar noticias de fallecimientos, ¿no? Entonces es algo que yo creo que está forjando durante la carrera y durante tu internado y servicio. Al menos para mí fue así, no es algo sencillo decirle a un familiar que su familiar falleció. Eso se tiene que aprender y sí tienes que tomar cierta, no quiero decir frialdad, porque no se trata de frialdad, pero sí más que todo entendimiento de lo que está sucediendo
y eso solo lo vas tomando con el curso de la carrera y con lo que estás viendo día a día. Entonces, como perfil se me hace medio como encasillar a alguien. Yo diría que el perfil de la persona que quiere ser medicina es una persona que está desde mucho tiempo atrás interesada en la ciencia, interesada en el cuerpo humano, interesado, por supuesto, en ayudar a los demás. Pero como tal, ¿sabes qué? Tienes que ser frío, tienes que ser una persona que no empatice tanto. Al contrario, es una carrera en la que tienes que empatizar muchísimo y eso también es difícil porque tienes que demostrar, al menos cuando estás dando una noticia de ese tipo, que no hay afección para ti, ¿no? Cuando realmente la hay. Entonces, perfil, híjole, simplemente una persona científicamente curiosa es lo que pudiera decir. Y ya lo demás, conforme se vaya dando, se va a dar cuenta si realmente o no es la medicina para él o ella, ¿no? Doctor Andrés, ahora me gustaría que nos dijeras si ya pasaron esos 5 años de carrera y luego el año de internado, el año de servicio social, se gradúan como médicos generales, ¿es correcto? Uh -huh, es correcto. Okay. Y sé que hay una especialidad, pero eso ahorita vamos a hablar después. Pero ¿en qué pudiera trabajar un médico general? Un médico general puede trabajar en un hospital principalmente privado y clínicas privadas. ¿Por qué digo privado? Porque ya los hospitales públicos ya casi no están contratando médicos generales. Por lo regular están contratando médicos que ya hayan hecho algún tipo de especialidad. Al menos en el caso de la medicina general, tienen que ser medicina familiar, que ese ya es una especialidad. Pero fuera de eso, sin ningún problema pueden trabajar en una clínica privada, un hospital privado o incluso ser ayudantes de cirujanos. También no es nada raro que médicos generales opten por ayudarle a algún cirujano con sus cirugías, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y a mí me gusta mucho cuando hago ese tipo de videos porque también es abrir un poquito la mente la idea, ¿no? Porque les digo, ahorita vamos a hablar de las especialidades, pero al final de cuentas de repente tenemos la idea, como un psicólogo tiene que estar en un consultorio, ¿no? Un abogado tiene que estar en la parte penal, ¿no? Un despacho, ¿no? Pero pues al final de cuentas también un médico general pudiera ya estar en el tema a lo mejor más administrativo, ¿no? También. Como dices de lo de hospitales privados, pero supongo que también pueden dar clases, Claro. ya irse al tema de negocio, de la medicina, ¿no? O sea, eso también pueden ser caminos que tome alguien que decide no hacer una especialidad tal cual, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, qué bueno que lo mencionaste porque a veces uno escucha médico y ya no exclusivamente medicina, pero hay muchas áreas administrativas en donde un médico puede aportar cosas valiosas, ¿no? O simplemente un médico que tiene aptitudes de otro tipo, aptitudes más hacia la cuestión, no sé, de negocios, de merca, de algún tipo, o alguna carrera de ese tipo. Pero definitivamente un médico puede ver clases, se puede ir al área administrativa, se puede ir al área financiera. Entonces, sí, un médico general puede ramificarse en otras cosas. Ahora, en el caso en que decidan hacer una especialidad, ¿cómo, cómo haces una especialidad? ¿Es como hacer una maestría? ¿En qué consiste? A ver. Una especialidad, creo que el grado académico es maestría, una especialidad. Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Lo que se tiene que hacer para lograr una especialidad en México es hacer un examen que se llama ENARM, ENARM, E-N-A-R-M, que quiere decir Examen Nacional para Aplicantes de Residencias Médicas. Entonces, ese examen se hace una vez al año y hay muchísimas sedes. Hay sedes en el norte, centro y sur del país. Y lo que es el ENARM es un examen totototote de toda la carrera. Sí está difícil, sí está pesado, pero no imposible de pasar. De hecho, no hay ningún problema si te estableces bien con tus tiempos, como había mencionado hace tiempo. No es difícil pasar el examen, aunque sí suena un poquito intimidante como te dicen que te van a hacer un examen de toda la carrera, ¿no? Pero sí, ese es el camino, aquí en México. ¿Y qué tipo de especialidades uno pudiera escoger? Hay 4 especialidades troncales, que es de donde básicamente se divide todo, que es pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía. Y a raíz de eso se bifurcan muchísimas especialidades. Aquí nos vamos a quedar todo el día si las enumero, pero creo que lo interesante y lo importante aquí es que sepan que hay 4 troncales y de esas troncales se bifurcan. Por ejemplo, mi especialidad no tiene nada que ver con ninguna de esas. Entonces, si no hay una especialidad
como que tengan en mente, y cuando yo estoy diciendo que existen estas cuatro troncales, no es problema, es nomás cuestión de buscar de dónde vienen, ¿no? Hacia dónde se bifurca. Y ya, o sea, no vas así, ya habías dicho, por ejemplo, medicina familiar, en tu caso radiología, pero ya es todos los que a lo mejor ese médico que se imaginan, el cardiólogo, el neurólogo, el psiquiatra, eso es lo que tienen que hacer, pasar el ENARM para poder entrar a la especialidad. Ujú. La carrera de medicina es cara. Eh, sí, yo creo que la respuesta es sí. Uno, porque obviamente ahorita con la actualidad, con los libros digitales y todo eso, pues puedes descargar muchos libros, pero realmente si tú quieres tenerlos en físico o comprarlos, los libros, ya sea por vía electrónica, la verdad es que sí es bastante carito. Y otra cosa que hace, a lo mejor no en el sentido caro a la situación, pero como son tantos años de estudiar en donde no estás recibiendo un ingreso, eso hace que llegue un punto durante la carrera en donde sí se pone pesado. Entonces, sí diría que la carrera de medicina es cara precisamente en el sentido de que la remuneración llega muy tarde, Y puede ser muy buena, pero pues Fueron pasar. varios pero años tarda. para llegar. Ujú. Exactamente. Bueno, ya les dijimos que para la segunda parte nos vamos a enfocar en tu especialidad y ya que nos hables de todo de la especialidad, pero siguiendo con tu carrera como médico, ¿cómo le hiciste para tú elegir esta carrera? Bueno, la verdad es que diferente a lo mejor lo que muchas personas podrán decir, yo desde chiquito siempre supe que quería ser médico. Mi papá es médico cirujano, mi mamá es pediatra, entonces desde chico tuve muchísimo contacto con lo que es la vida del médico. Mi abuelo por parte de mi mamá es médico. Entonces, no fue bueno, yo no recuerdo algún momento en donde he dicho, es que quiero ser médico. ¿Por qué? Porque me pasó esto y yo quiero hacer esto porque me tocó presenciarlo, ¿no? No, simplemente desde chico, como estuve tan involucrado con la medicina, para mí fue como muy natural decir que iba a estudiar medicina. Y pues afortunadamente en cuanto entré, me encantó, me enamoró y nunca tuve ningún problema en el sentido de si me equivoqué o no me equivoqué de carrera. Pero conozco mucha gente que no tiene ni siquiera familiares cercanos que son médicos y escogen medicina. Entonces, ahí se me hace bien interesante tal vez cuestionarlos un poquito de por qué, ¿no? Porque la verdad es que sí, la medicina, cuando no tienes una referencia, cuando yo la tuve, como yo la tuve, sí es una cuestión de vocación muy fuerte, que obviamente esa vocación se va desarrollando conforme tú estás en la carrera y en el servicio, en el internado y todo eso. Pero en mi caso, yo fue como una cosa muy natural. De los afortunados, Pues sí, que desde chico y a lo mejor nunca dudaste, o sea, nunca pensaste en otras carreras, en otras opciones. nunca. De chiquito, nomás una cosa, de chiquito nada que ver, pero de chiquito me gustaban muchísimo los carros, muchísimo, Ajá. muchísimo los carros. Entonces, en algún momento recuerdo cuando tenía, no sé, algunos 9 o 10 años, me acuerdo que alguna vez pensé en diseñar carros. No sé de repente, pero no fue algo que duró mucho. Desde siempre yo dije, pues yo voy a ser médico y nunca tuve alguna duda al respecto. Doctor Andrés, ahora platícanos. ¿Qué fue lo que a ti más te gustó de la carrera? De la carrera, pudiera dividir la respuesta en dos. Uno, lo que más me gustó durante la estancia en la escuela, que fueron los 10 semestres, y otro durante ya la cuestión más clínica del internado y el servicio. Durante la carrera, la verdad, lo que más me apasionaba o lo que más sentía gusto de ir a la escuela era a ver qué iba a aprender ese día, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras, de las primeras materias que te avientan es anatomía. Entonces empiezas a aprender del cuerpo humano. En mi caso particular, desde el inicio me encantó la anatomía y eso, al menos a mí, me empujaba muchísimo a seguir leyendo, estudiando, quería aprender más, era muy curioso en ese sentido. Eh, Eso durante la carrera. Después, cuando entras ya al internado y al servicio, la verdad lo que más me gustó fue darme cuenta que realmente sí se hace una diferencia. O sea, nada que ver con estar en la escuela, con estar en un hospital, con estar con problemas serios, con gente real. Y cuando muchas veces no puedes, pero muchas veces también puedes aliviar un problema o pacientes que ya tienen muchísimo tiempo con alguna dolencia y tú pudiste resolverles esa situación o simplemente canalizarlos, porque no, obviamente no podemos solucionar todo, pero saber canalizar a esa paciente a donde tenga que ir y realmente escuchar
un agradecimiento genuino. Creo que eso fue lo que más me gustó durante tanto el internado como el servicio. Y creo que es lo más bonito de la carrera, por eso mucha gente habla, pues que es también, o sea, salvar vidas, ¿no? O sea, es trabajar directamente con gente y bueno, creo que es algo bien bonito, ¿no? La verdad es, híjole, es que los que no sean médicos o que no estén muy involucrados con esto, a lo mejor va a sonar cursi, y a lo mejor suena cursi, pero la verdad es que es cuando tú te das cuenta que eso es una diferencia y cuando sientes un agradecimiento genuino, yo no creo que haya muchas cosas que se comparen con eso. Ujú. Ok, eso fue lo que más te gustó. Ahora dime, ¿qué fue lo que menos te gustó de la carrera? Lo que menos me gustó, creo que me di cuenta ya que pasé por la carrera. Creo que la carrera de medicina, al menos en la UABC, pudiera mejorar en tratar de tener un programa más integral. Muchas cosas se descuidan. Por ejemplo, es muy conocido el dicho este de que los médicos podemos saber todo de medicina, pero no sabemos nada de lo demás. Somos muy ignorantes en muchas cosas. Entonces, creo que sí debería trabajarse en tratar de tener un profesionista de la salud más integral. ¿A qué me refiero con esto? Las materias optativas, tenemos unas materias que de cajón tenemos que llevar y tenemos otras optativas para juntar créditos, etcétera. Por lo regular, esas materias optativas, todo el mundo le hace el feo porque son como las que nadie quiere. Por ejemplo, psicología, sociología. Y yo creo que son bien importantes para el médico eso. Obviamente que se den de una forma que vaya en relación con la medicina para que salga integral el médico, ¿no? Pero yo creo que se debería, lo que no me gustó es que me di cuenta que me debieron haber formado mejor en temas de sociología, de psicología, de medicina legal. Medicina legal se me hace una cosa súper importante que nomás lo vemos así de pasadita. Y otra cosa también que me encantaría que se le diera un enfoque en la carrera de medicina, pero bien, o sea, no nomás hacer una cuestión, digamos, leída como tal, no, pero se me haría muy interesante que hubiera una clase de filosofía en la carrera de medicina, Ay, qué interesante. dirigida, dirigida obviamente a la cuestión médica, pero no, hombre, es que hay muchísimas cosas que yo creo que pudieran hacer mejor un médico si se tratara de hacer una cuestión más integral, porque sí llega un punto en donde pareces nomás una máquina que está guardando conocimiento. Es lo que pudiera decir, pero eso me di cuenta ya después, o sea, obviamente hay muchas cosas que no te gustan, desvelarte y perderte algún evento o eso, pero bueno, eso es inherente a la carrera, pero lo que sí ahorita pudiera decir que no me gusta es que se haga como más, digamos, como frío el sentido de cómo tienes que adquirir el conocimiento. Creo que se podría hacer de una forma en donde el médico salga más, no mejor preparado, sino más integral. ¿Y qué dirías que es lo que a ti se te hizo más difícil de la carrera? Lo que se me hizo más difícil, incluyendo el internado Ajá, del el servicio, internado de no. servicio, ajá, sí. Definitivamente el servicio social, el tipo de guardias que me tocaron. Me tocó estar un fin de semana allá, un fin de semana no. Y tener guardias un día sí, un día no. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, porque sí fue mucho, pues. Eso sí fue mucho de estar, porque obviamente cuando estás en el servicio social, a lo mejor si te toca en un hospital, pudieras irte a tu departamento o a tu casa. En mi caso, que yo estuve en una unidad de medicina, bueno, no era ni siquiera una unidad de medicina familiar, era una clínica, y había un cuartito atrás. Ahí me tocaba estar. Entonces, eso sí fue pesadito. Yo diría que eso fue lo más difícil que me había tocado. Me gustaría que lo mencionemos porque es algo que también he escuchado a muchos que estudiaron medicina, que también el internado, servicio social, que es algo que a lo mejor no consideras desde antes, es que, pues, que así como dices, ¿no? Que la parte bonita, cursi de la medicina es ese agradecimiento, pero también me he dicho, pero también tienes que lidiar con pacientes difíciles, familiares y situaciones complicadas. ¿Qué tendrías que decir de eso para alguien que está escuchando esto y a lo mejor esa parte ni se le ha pasado por aquí? Pues, ¿qué va a pasar? O sea, el simple hecho de que tengas que estar todos los días lidiando con gente, te va a pasar que no nomás los pacientes, los enfermos, sino los familiares, que a veces son la cuestión más complicada de tratar un paciente. Entonces, definitivamente va a pasar eso, aunque haga las cosas bien, uno puede decir, es que si hago las cosas bien no va a pasar. No, o sea, la misma patología
genera una alteración en el núcleo familiar que muchas veces tú vas a llevar las cosas de la mejor forma y de todos modos la gente no va a reaccionar bien. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es estar consciente de eso y tratar de llevar esa situación de la mejor forma, ser lo más paciente posible y siempre tratar de explicar las cosas lo mejor posible para que esa situación cuando se presente no crezca demasiado. ¿Y tú a qué te dedicas actualmente? Actualmente soy médico radiólogo adscrito en la Clínica 20 del IMSS en Tijuana. Muy bien, ya nos vas a hablar más de tu especialidad, pero pues para cerrar esta primera parte, me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones tienes para quienes están pensando entrar a medicina, que aquí, pues que incluso son recomendaciones que te hubiera gustado que a ti te hubieran dicho antes de entrar. Pues bueno, a mí personalmente tuve la fortuna de que ese tipo de recomendaciones, pues las tuve por mis papás. O sea, me dijeron tanto cosas positivas como cosas negativas. Lo que yo pudiera decir con mi experiencia es que los que tengan un interés genuino en la medicina, los que tengan un interés por la anatomía, por cómo se compone el cuerpo humano, cómo se enferma y cómo se cura, que estoy seguro que a raíz de la pandemia mucha gente va a tener esa curiosidad. Lo que les puedo decir es que no tengan miedo de que sea difícil. Yo no diría que la carrera de medicina es difícil, ni es para gente súper inteligente. Es para gente dedicada y que tenga realmente interés en la medicina. Entonces, yo lo que les diría es, si realmente están interesados, láncense, aviéntense. No es algo súper difícil que te va a quitar vida, que te va a quitar una cuestión de que te vas a alejar de tus familiares. La verdad es que no, eso es un mito. Tú lo que debes de hacer es organizarte bien y si estás seguro que te gusta la medicina, ten por seguro que lo vas a disfrutar, aunque sabes, y les puedo decir, va a haber momentos difíciles, pero definitivamente aviéntense, no es algo imposible de lograr, lo único que tienes que tener es interés. Y eso que dices de los momentos difíciles, los obstáculos, al final de cuentas, eso va a pasar en cualquier carrera. Y si a ti no te gusta la carrera, sea la carrera que otros dicen que está excelente y divertida, si a ti no te gusta, pues tú la vas a pasar mal, ¿no? Entonces, si tú dices, es que la carrera de medicina está muy larga, pero si te gusta, pues creo que es más llevadero. Si no te gusta, pues va a estar muy complicado. Sí, y otra cosa también es si existen algunas presiones familiares, por ejemplo, en mi caso, donde mis papás son médicos, pero afortunadamente tampoco yo tuve presión por parte de ellos. Yo nunca sentí alguna presión por lo que ellos dijeran que tenía que hacerlo porque, bueno, es el legado familiar, por así decirlo, no, para nada. Entonces, esa es otra recomendación que pudiera decir. Si llegan a sentir presión por parte de sus familiares, no necesariamente sus papás, pueden ser tíos, hermanos, no hagan caso a eso, no hagan caso a eso si no les gusta, obviamente. Eh, la verdad es que no, la carrera de medicina es lo suficientemente larga y le tienes que poner muchísimo empeño como para que lo estés haciendo por alguien más. Eso tiene que ser totalmente propio. Pues muchísimas gracias, doctor Andrés. Espero que a quien esté empezando a estudiar esta carrera, esto les ayude mucho a conocerla un poco más. Claro, como les digo, investiguen cómo funciona la universidad. Ya nos decías que hay también diferencias entre las universidades. Entonces, investiguen todo lo que puedan. Y esperen la segunda parte porque ahora nos vamos a ir a hablar de la especialidad, en este caso en específico de radiología. Entonces, nos vemos en el siguiente.